Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas y, específicamente, en una de las rupturas más comentadas y que más titulares generó, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de esa pareja que tanto nos hizo suspirar en las pantallas y que, de repente, nos sorprendió con su separación. Pero no solo eso, vamos a desentrañar, o al menos a intentar desentrañar, el explosivo motivo que llevó a esta ruptura. Prepárense porque la historia tiene más de lo que parece a simple vista. Así que abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, y les interesa el mundo del entretenimiento, las noticias de farándula, y todo lo que pasa en la vida de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, comencemos. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿recuerdan? Fue como un cuento de hadas moderno que cobró vida. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci y la química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Las miradas, las risas, los momentos que compartían, todo parecía indicar que el amor había florecido de manera auténtica. Los fans se volvieron locos creando clubs de fans, haciendo collages, y esperando con ansias cada foto, cada vídeo, cada gesto que confirmara lo que todos querían creer, que eran pareja. Y así fue, confirmaron su relación. Todo parecía perfecto. Viajes, momentos románticos, declaraciones de amor, eran la pareja del momento. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, los seguía a todas partes. Cada publicación en redes sociales, cada salida pública, era analizada al detalle. Parecían la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Pero, como suele suceder en la vida, las apariencias engañan. Y en este caso, la realidad, como descubriremos, era mucho más compleja y llena de matices. Y entonces, ¡boom! La noticia cayó como un balde de agua fría. Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. Las redes sociales explotaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Rumores, chismes, teorías de todo tipo inundaron Internet. Pero la verdad, como suele pasar, era más compleja de lo que se decía. Y para comprender la magnitud de la situación, debemos sumergirnos en los detalles que rodearon esta ruptura, analizando cada arista y cada factor que pudo haber influido. En los primeros momentos tras la ruptura, las fuentes cercanas a la pareja mencionaban diferencias irreconciliables y el desgaste propio de una relación. Estas declaraciones, aunque vagas, eran una forma de tratar de calmar las aguas y evitar la especulación descontrolada. Sin embargo, con el tiempo y a medida que las piezas del rompecabezas se iban armando, un motivo, un detonante principal, empezó a tomar fuerza: el control y la ambición. Esta palabra control se convirtió en el eje central de las conversaciones en los medios y en las redes sociales, sugiriendo una dinámica de poder desequilibrada dentro de la relación. Sí, al parecer, la dinámica de la relación se volvió problemática debido a la forma en que Can Yaman gestionaba su carrera y su vida personal. Se dice que Can, que ya tenía una fama consolidada, empezó a ser muy protector con su imagen, a querer controlar cada detalle, cada proyecto, cada paso que daba Demet. Este comportamiento, que podría considerarse como una forma de asegurar el éxito y proteger su imagen, se interpretó de manera diferente en el contexto de la relación. Para Demet, esto se traducía en una falta de libertad y en una interferencia constante en sus decisiones profesionales y personales. No solo eso, sino que también existieron, según algunos medios turcos, desacuerdos sobre el futuro profesional de Demet. Se rumorea que Can no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones profesionales que Demet quería tomar. La ambición, que es un motor fundamental en el mundo del espectáculo, se convirtió en un punto de conflicto. Demet, una actriz talentosa y con una carrera en ascenso, tenía sus propios sueños y aspiraciones. Quería tomar decisiones basadas en sus propias visiones y metas. Sin embargo, el supuesto control de Can podría haberla limitado, obligándola a ceder en sus deseos para complacer a su pareja. La fama, la presión, el éxito a veces pueden distorsionar la realidad. En el mundo del entretenimiento, especialmente en uno tan competitivo como el turco, la ambición y el deseo de destacar pueden generar tensiones y conflictos.
Y esto, lamentablemente, parece haber sido el caso de Khan y de Met. La combinación de la ambición de ambos, sumada a la presión constante de los medios y de los fans, generó un ambiente propicio para los malentendidos y los conflictos. Es importante recordar que estos son principalmente rumores y especulaciones que han circulado en los medios. Nunca hemos tenido una declaración oficial y contundente de ninguna de las partes. Sin embargo, la información que se filtró, y que fue tomando más fuerza con el tiempo, pintaba un panorama que, aunque triste, resultaba bastante creíble. La ausencia de declaraciones oficiales, en cierto modo, alimentó la curiosidad y la especulación, permitiendo que las versiones no confirmadas tomaran mayor relevancia. La situación se complicó aún más cuando Can Yaman comenzó a proyectar su carrera internacionalmente. Esto implicaba viajes constantes, diferentes horarios y, por supuesto, una mayor exposición mediática. La distancia física, sumada a las diferencias profesionales y al supuesto control, creó un cóctel explosivo que, finalmente, terminó por romper la relación. La incompatibilidad de horarios, la dificultad de mantener una comunicación constante y la presión de los medios en ambos lados del mundo, fueron factores que erosionaron la relación poco a poco. Otro aspecto que se mencionó y que complementa la idea del control, es la influencia del entorno de Can Yaman. Al parecer, algunas personas cercanas al actor no veían con buenos ojos la relación, o al menos, no la consideraban compatible con los planes de carrera de Can. Esto, sumado a la personalidad fuerte y ambiciosa de Can, podría haber contribuido a las tensiones. El entorno a menudo juega un papel crucial en la vida de las celebridades. La influencia de amigos, familiares y representantes puede ser determinante en las decisiones personales y profesionales. En el caso de Can, la opinión de su entorno podría haber reforzado su deseo de controlar su imagen y su carrera, lo que indirectamente afectó su relación con Demet. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo reaccionó ante todo esto? Se dice que al principio intentó mantener la calma y encontrar una solución. Sin embargo, con el tiempo se sintió cada vez más asfixiada por el control, por la falta de libertad. Demet, una mujer talentosa y con una carrera prometedora, no estaba dispuesta a sacrificar su independencia por nada ni por nadie. Su necesidad de autonomía, su deseo de tomar sus propias decisiones y de construir su propio camino profesional, chocaron frontalmente con el supuesto control de Can. En última instancia, la ruptura fue, según las fuentes, un resultado de la incompatibilidad, de las diferencias irreconciliables en la forma de entender la vida y la profesión. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria para ambos. La incompatibilidad, en este caso, se refiere a la imposibilidad de conciliar sus diferentes perspectivas sobre la vida, el trabajo y la relación. La decisión de romper, aunque dolorosa, fue vista como la única opción viable para preservar la integridad emocional y profesional de ambos. Después de la separación, tanto Can como Demet continuaron sus vidas por separado. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando producciones en Italia, y Demet siguió cosechando éxitos en Turquía. Ambos demostraron ser profesionales y talentosos, aunque por supuesto, cada uno tuvo que lidiar con la tristeza de haber perdido una relación que parecía tan prometedora. La resiliencia de ambos, su capacidad para superar la adversidad y continuar sus carreras con éxito, fue admirable. Demostraron que a pesar del dolor, la vida sigue y que es posible reconstruir el camino. Como siempre, es importante recordar que las relaciones entre personas son complejas y privadas. La información que tenemos es, en su mayoría, extraída de rumores y filtraciones. La verdad absoluta probablemente solo la conocen ellos dos. Es esencial ser cautelosos al interpretar la información, evitando juicios apresurados y respetando la privacidad de ambas partes. Ahora, volviendo al presente, ambos han rehecho sus vidas amorosas. Han seguido adelante cada uno por su lado, enfocándose en sus carreras y en encontrar la felicidad. La capacidad de rehacer sus vidas amorosas demuestra la fortaleza y la capacidad de adaptación de ambos. Han demostrado que es posible encontrar la felicidad después de una ruptura y que la vida continúa, ofreciendo nuevas oportunidades y experiencias. Para profundizar un poco más en la historia, es importante considerar otros factores que pudieron haber influido en la ruptura. La presión mediática, por ejemplo, es un elemento constante en la vida de las celebridades. Los paparazzi, las revistas del corazón y los programas de televisión dedicados a la farándula, pueden generar una presión constante sobre las parejas, obligándolas a mantener una imagen pública que en ocasiones difiere de la realidad.
La intensa atención mediática, que fue constante durante la relación de Khan y Demet, pudo haber exacerbado los conflictos y las tensiones existentes. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada y comentada. Esto, sin duda, generó un estrés adicional que afectó la dinámica de la pareja. La constante necesidad de aparentar perfección y de satisfacer las expectativas de los fans pudo haberles restado espontaneidad y libertad. Además, es crucial analizar el contexto sociocultural en el que se desarrollaron sus carreras. Turquía, como muchos otros países, tiene sus propias normas y expectativas en cuanto a las relaciones sentimentales y la vida pública de las celebridades. La presión social por mantener una imagen idealizada de la pareja pudo haber jugado un papel importante en las decisiones de ambos. Es importante considerar también las diferencias de personalidad. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su ambición, pudo haber tenido dificultades para ceder el control y permitir que Demet tomara sus propias decisiones. Demet, por otro lado, con su espíritu independiente y su deseo de libertad, pudo haber sentido que la relación limitaba su crecimiento personal y profesional. La combinación de todos estos factores, el control, la ambición, las diferencias profesionales, la influencia del entorno, la presión mediática, el contexto sociocultural y las diferencias de personalidad, crearon un ambiente propicio para la ruptura. La relación, que parecía perfecta a los ojos de los fans, no pudo resistir la tormenta. En resumen, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no se ha confirmado oficialmente, parece estar ligada a una serie de factores complejos. El control, la ambición, las diferencias profesionales y la influencia del entorno jugaron un papel importante. Fue una historia de amor que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Pero al final, ambos han demostrado ser fuertes y resilientes, y han continuado sus vidas con éxito. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que, incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones son complejas y pueden ser influenciadas por múltiples factores. Ahora, para darles un poco más de perspectiva, vamos a analizar brevemente las carreras de Can y Demet después de la ruptura. Can, como mencionamos, se enfocó en su carrera internacional, protagonizando producciones en Italia. Su éxito en el extranjero demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos mercados. Su proyección internacional, aunque le trajo éxito profesional, también lo mantuvo alejado, físicamente, de Turquía, lo que pudo haber influido en su vida personal y en la posibilidad de establecer nuevas relaciones sentimentales en su país natal. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía. Su talento y su popularidad la convirtieron en una de las actrices más queridas del país. Su carrera siguió en ascenso, demostrando su valía y su capacidad para destacar en el competitivo mundo del entretenimiento turco. Su éxito, sin embargo, no la eximió de la presión de los medios y de la atención constante de los fans. Ambos, después de la ruptura, supieron manejar su imagen pública de manera efectiva. Evitaron declaraciones polémicas y se enfocaron en su trabajo, lo que les permitió mantener la admiración de sus seguidores. Su profesionalismo y su discreción, en medio de la tormenta mediática, fueron muy valorados por el público y por la prensa. Es importante destacar que la ruptura de Can y Demet, a pesar de la tristeza que causó en sus fans, no empañó su imagen. Al contrario, ambos lograron mantener una reputación impecable y seguir siendo referentes en el mundo del entretenimiento. Finalmente, es necesario recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, la historia de Can y Demet es una historia de amor que, lamentablemente, no pudo sobrevivir a las presiones y los desafíos del mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que, incluso en las relaciones más aparentemente perfectas, pueden existir conflictos y diferencias irreconciliables. Es una lección sobre la importancia de la libertad, la independencia y el respeto mutuo en cualquier relación. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los factores que pudieron haber influido en la decisión de separarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.